Le damos la más cordial bienvenida a nuestras queridas colegas periodistas. Ya está por ahí Jessica Cermeño con esa linda sonrisa, mírenle nada más. Y nuestra querida Luisa Cantú, miren, no, pues así como no se va a alegrar uno, pues ya apareció Daniela. Pensamos que no aparecía, aquí está. Hola Daniela, buenos días. Se está conectando apenas el audio, ¿va? Sí, yo creo que sí. Sí, ya apareció que se estaba conectando. Daniela, ¿nos escuchas? Hola, sí, ya los escucho. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas. Aquí están nuestras Gracias. queridas colegas Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, ahí compartiendo el café. Aquí hubo algún gorrón que dijo, luego dijo, yo quiero uno. No fui yo, ¿eh? Aclaro. Ay, Yo me sumo a los gorrones, la Yo verdad. ya tengo uno, mira, yo ya. Pues Vénganse, yo feliz. pues buenos días, compañeras. Hay pues está todo este tema de la transfobia, y como titulamos aquí, le estamos poniendo, pues para abordarlo desde dos ángulos, la transfobia sistemática que tenemos en el país y en el mundo entero, para ser más claros, pues, pero que en México se ha estado haciendo mucho más visible estos últimos días, por lo menos mediáticamente. No es que deje de suceder, sino que sigue sucediendo. Y también hay un artículo que escribió Sabina Berman, un artículo que ha generado también pues muchísima controversia, que pues la han cuestionado durísimo a Sabina Berman, y ella pues intentando ahí defenderse. En fin, tiene distintos ángulos, es un tema polémico. Te pasé por ahí dos imágenes, Leonardo, ahí por el WhatsApp, que te voy a pedir. No, en el WhatsApp, la definición de transfobia, que tomándola precisamente y para quien no esté familiarizado con el tema, pues definición de transfobia, la noción, es la otra imagen, la noción de transfobia no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. La Fundación del Español Urgente, de todos modos, reconoce el término como correcto. Y ahora sí vamos a la siguiente imagen, Leonardo, por favor, y es donde se coloca esta definición: es el rechazo a los individuos transexuales o transgénero. Una persona transexual o transgénero, en tanto es alguien cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado en el nacimiento. Luisa Cantú, pues vaya polémica que se ha estado generando. Por un lado, Sí. este texto de Sabina Berman, que ya lo estaremos colocando ahorita también en pantalla, sino también la violencia que hay en el país contra las personas, contra transexuales o transgénero, pues que nos ha estado estremeciendo en los últimos días también. ¿Qué decir sobre todo esto que se ha abierto, esta herida que se ha abierto, Luisa Cantú? Bueno, quisiera empezar diciendo que hay un mundo de diferencia entre otras expresiones transfóbicas como Gabriel Cuadri y la columna que escribió Sabina Berman. También me parece importante decir que Sabina es una muy importante feminista, es una voz que abrió camino para muchas de nosotras, alguien a quien yo respeto muchísimo. De hecho, si abre su inbox seguro tendrá un montón de mensajes míos acosadores de cuando trabajamos juntas en Azteca. Es decir, no hay una intención personal contra ella. Dicho eso, lo que pasó ayer fue para mí, bueno, en los últimos 2 días fue increíble. O sea, escribe una columna, creo yo, con toda la buena intención de defender a las personas trans y llamar a que no se les discrimine, con algunos errores que la comunidad le reclamó, como decirles los trans y hablar de mujeres biológicas. Y entonces, activistas muy importantes le dicen, oye, Sabina, muy bien y gracias, pero pues esta onda no está bien. Yo conozco a Judith Butler, soy feminista, déjenme en paz, no me impongan nada, nos quieren desaparecer, ¿no? Entonces, como que fue así un sub y baja de emociones en la conversación, la verdad que creo que escaló muy rápido con muy poca apertura de su parte para entender los argumentos que se le estaban dando, ¿no? Y me llamó particularmente la atención que le contestó a la muy importante comunicadora y activista Laurel Miranda, que Laurel le dice, estimada Sabina, si tu texto habla de la necesidad de tratar con respeto y dignidad a las personas trans, lo congruente
sería escuchar las voces trans. Y Sabina contesta, no nos pueden imponer cómo quieren ser llamadas por otros, ¿no? Yo les voy a decir como yo quiera, y si yo les quiero decir los trans, pues son los trans. Lo cual, pues como que, pues no, ¿no? Y en otra serie de tweets, ella dice, y además no nos digan mujeres cis porque somos mujeres biológicas. Entonces, ella sí puede imponer cómo quiere que le digan, pero las demás personas no. Y creo que esto, digo, es muy sintomático de ciertas personas que fueron como voces, cantantes o grandes ídolos, por ponerles una palabra, de una generación, que como que, claro, les costó tanto y tienen un estudio, digamos, en su caso del feminismo, tan importante que creen que ya nadie les puede enseñar nada, ¿no? Y pues, con todo respeto, es como si ahorita, no sé, ¿no? Las feministas que se reunían en iglesias para pasarse libros o las que pedían el voto, quisieran que ese feminismo fuera el mismo feminismo que Leo, y pues no, todas las personas tenemos cosas nuevas que aprender, y me parece que Sabina se está perdiendo de una gran oportunidad, porque además luego ya se puso así en un nivel de discusión de los dos bandos, quienes la atacaban y ella en sus respuestas, así de ya nunca vuelvo a hablar de ustedes, como si fueran ustedes, no sé, ¿no? Una especie alienígena o no sé, no, ajá, como que fue, y ya, no, evidentemente, ya se encendieron los ánimos. Y además suena así como les estoy haciendo el favor, ¿no? De hablar de ustedes y ahora los voy a castigar, pues que... Sí, y creo que como que la lección que yo me llevo de todo esto, y porque me parecía muy importante hablarlo, es la necesidad de que para combatir cualquier tipo de discriminación o transfobia, escuchemos a las personas que nos están diciendo que se sienten discriminadas, ¿no? En este caso, están pidiéndole que no les diga los trans, porque justo no se identifican con el género masculino, ¿no? Las personas trans no, es decir, cambiar una letra por otra no le cuesta nada a ninguna persona, entonces digamos las personas trans. Y el tema de las mujeres de las mujeres cis, mujeres biológicas y personas gestantes, en otro, digamos, en la parte final de su columna, dice ella que hay un gran debate, es mejor para no errarle, dice ella, las mujeres trans querían inicialmente iguales derechos que las mujeres biológicas, ya es bastante controversial. Algunas mujeres biológicas, dice Sabina, objetaron. Las trans entonces se enardecieron y exigieron más un cambio de nomenclatura, que las mujeres biológicas fueran llamadas personas menstruantes o gestantes, ¿no? Lo cual también, pues, es un tema que ya discutimos aquí cuando fue aquella resolución de la Corte, y para tampoco que sean palabras mías, cito lo que Alejandro Encinas dijo en ese entonces. Para quienes cuestionen el concepto de personas gestantes, se refiere a personas que no se identifican con el género mujer, es decir, un hombre trans que todavía tiene la posibilidad de embarazarse, pero no se identifica como mujer, sería una persona gestante. En ningún momento se habló de sustituir a las mujeres, ni de erradicarlas, ni que nuestra lucha no cuente, ¿no? Entonces, como que creo que en vez de salir a pelearte con la comunidad y ya hacerte la víctima y ponerte en el centro de una discusión tan importante como es la transfobia, hubiera sido importante escuchar las voces que le estaban diciendo que se estaba equivocando, ¿no? Y creo que es muy importante que nos lo llevemos todas las personas, especial quienes escribimos columnas, tenemos programas de comunicación y demás, que escuchemos esto que pasó con ella. Yo entendería justamente la razón por la cual hablar sobre ese tema, justo esa, que es un personaje público, un personaje con acceso a medios de comunicación, reconocida su trayectoria también en el ámbito cultural, en el ámbito también del feminismo, y bueno, su opinión cuenta. Aquí el tema también es justamente que se inscribe su opinión dentro de un momento muy complicado de polarización, donde cada vez más son los discursos de derecha radicales conservadores, es quedarse poco para tratar de imponer la agenda antiderechos, que ese es, digamos, el fondo de las diatribas y las tonterías que dice este sujeto diputado Quadri. Pero bueno, más allá de eso, me parece que el tema pues está ahí, está en el debate, y pues sí merece una reflexión. ¿Cuál es la tuya, Daniela Pastrana, sobre este punto? Yo coincido, hola, buenos días. Yo coincido mucho con lo que dice Luisa, pero también he tratado, después de ver la discusión de Twitter, no la había visto, empecé a ver las cosas que le contestaban a Sabina y trataba de entender las cosas que decía Sabina. Y yo coincido en que hay una enorme diferencia entre lo que ella escribió y lo que ha expresado Quadri o algunas otras personas. También es un tema que creo que es muy complejo. Yo he estado en discusiones donde amigas mías se han salido por estar en una posición o en otra de ciertos debates y se han salido así de plano, ya no voy a volver a hablar más de este tema. Lo he oído de amigas muy cercanas.
Eh, y, y eso me lleva a esta reflexión. Para mí es totalmente, no sé decir, absurdo pensar que se utilice el término de mujeres biológicas, porque justo la biología en esta época, digamos que en este siglo, pues ya nos ha mostrado algo que a lo mejor en el siglo pasado no se sabía, y es que, pues sí, no solo hay dos sexos, como decía Cuadri, o sea, hay desde cromosomática, o sea, desde por los cromosomas ya no solo hay quien tiene XY y XX, sino también hay quien tiene XXY, o sea, digamos que la propia ciencia, la más avanzada, la biología, ahora sí que el tema de la biología nos ha mostrado ya muchas cosas de que hay otra, otra diversidad de, ¿no? Y de combinaciones de lo que podamos decir. Ahora, estamos en una época de cambios de identidades, que a mí me parece pues, bienvenido el binarismo. Yo lo he platicado mucho con jóvenes que de pronto tienen conflictos con sus papás ahora, que son amigas de mi hija, y que de pronto les digo, es que tienen que entendernos, porque no solo son 50 años de binarismo, son 2000 años o no sé cuántos de un entendimiento del mundo binario. Y entonces ahora pues estamos en un momento en que justamente hay mucha demostración de que el mundo pues no es el binario que nos enseñaron, pues tenemos que volver a reaprender todo, muchas personas. Y yo creo en el feminismo incluyente. Yo creo en el feminismo que no dice, ay, habemos feministas, digo, habemos mujeres y mujeres trans, donde pues en un contexto en el que decir trans es como decir extraterrestres, ¿no? Pues no es como decir, pues sí, habemos patitas y patitas feas, ¿no? O sea, eso no es, o sea, yo no creo en eso. Ahora bien, diciendo eso, lo que también creo es que tampoco, o sea, que para generar esos consensos y esos conocimientos, pues se tiene que explicar, eh, descalificar, insultar, decir tú sabes menos y eres tonto, porque la mayor parte de la gente no entiende qué es cis y no entiende cuál es la diferencia. Y también un argumento válido de Sabina es, bueno, a todas las que no somos, o sea, a todas las que no somos trans, o sea, a todas las, porque cis pues es ¿no? El que las mujeres no trans, o por decirlo de alguna forma simple, bueno, pues sí, también deberían preguntarnos si queremos que nos digan cis, ¿no? Porque eso es un término que quién puso y cuándo y cómo. O sea, la mayoría de las mujeres no lo tiene claro. Entonces, yo sí creo que a veces damos por hecho que toda la gente entiende de qué hablamos cuando está en esta discusión, y que realmente es una discusión que está en un sector de la población. Y que tendríamos primero que dar toda esa información y a entrarle a esa explicación justo desde la ciencia, justo desde lo que ya se sabe. Eso es una cosa que pues yo creo que hace como 3 años empecé a discutir con el equipo, que cuando pusieran CIS en las notas, pues explicaran qué es eso, que no dieran por hecho, le decía yo a Bajani, a María Fernanda, no des por hecho que toda la gente sabe de qué estás hablando, porque hay quienes ya tienen más información y pueden entenderlo, pero la mayoría de la gente no. Tenemos que explicarlo. Y en la medida en la que expliquemos, podemos decirle a Sabina y a quien sea, esto pues no está, o sea, estás equivocado, pero en esa medida y no nada más soltar el tan equivocado, porque entonces se pone a la defensiva y lo que terminamos es un diálogo de sordos, que es lo que yo veía ahí en los tweets, o sea, un diálogo de sordos, donde parece que no hay posibilidades de entendimiento, cuando yo creo que sí, o sea, yo creo que el origen era una buena intención de decir no discriminemos, con una reacción muy a la defensiva de un lado, pero también de ella, de una cosa pues de no querer escuchar, o sea, esto de decir, pues ya me hartaron, pues claro, y me están discutiendo algo que no entiendo. Entonces, bueno, hay que hacer el esfuerzo de explicar y hay que hacer el esfuerzo de escuchar, creo yo. Ese es como lo que me queda de estar leyendo por culpa de Luisa, que nos dijo, vamos a hablar de ese tema. Yo dije, no tengo ni idea de qué estamos hablando, y me puse a buscar horas toda la discusión en el Twitter y dije, qué barbaridad, es que es un diálogo de sordos. Ese es.
Pues sí, en redes sociales sí. Parece ser que Luisa está ahí congelada, no sé, a ver si la recuperamos ahorita. Ah, ya está ahí nuevamente. Pues Jessica Cermeño, así sin más, mismo planteamiento que le hacía a Luisa, ¿cuál es tu valoración? Ahorita con todo esto que también señala Daniela Pastrana, y que es pues una práctica común en redes sociales, particularmente en Twitter, de todos los niveles de habidos y por haber. ¿Cuál es tu valoración de esta situación? Bueno, primero yo también tengo que decir que no me había dado cuenta de todo lo que había ocurrido en redes sociales después de la columna de Sabrina, sino es que Luisa, gracias, nos advierte de todo lo que estaba pasando con este debate, que estoy de acuerdo con Dani, que a veces parece un debate de sordos. Pero creo que yo partiría de un par de cosas. La primera es que siempre cuando tú no eres parte de una comunidad, no te identificas como parte de una comunidad, por lo menos como periodista, que es en el caso de Sabrina, tienes que acercarte y conocer a la comunidad, por lo menos en sus términos. Si no, es imposible que tú puedas, por más las buenas intenciones que tengas y por más que quieras diferenciarte de Cuadri, es imposible que tú puedas causar una identificación positiva con este texto. Ahora, creo también que la radicalidad que algunos interpretan en este tema tiene que ver con lo reciente que es para México que te reconozcan tu género, tu cambio de género. Es una lucha que ha sido por décadas y décadas de la comunidad gay, de la comunidad transexual, para que se les reconozcan, ya olvídense los derechos, su edad. Y ahorita que para este debate yo me estaba preparando, ¿cuáles son los estados que reconocen? Perdón que sí, Sabrina Berman, que sí le digo Sabrina, tiene toda la razón, me está corrigiendo aquí Ernesto, discúlpeme por favor. Si no la voy a agarrar contigo, Jessica, mejor, con calma. No fue en ninguna mala intención, ¿no? Pero déjenme decirles que solamente 13 estados a principios de este año, ¿no? 3 estados son las que han aprobado una ley de identidad de género, y permítanme nombrarlos porque son 13 de los 32, o sea, ni siquiera la mitad de los estados de este país. La Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Son los únicos estados de este país donde si tú no te identificas con tu género, no puedes hacer nada para cambiar tu identidad. A mí me parece un dato importantísimo para este debate y que me hace entender por qué hay la radicalidad de la comunidad, ¿no? Porque se les está negando hasta la posibilidad de ser desde el principio, ¿no? Y creo que por eso toma tanta importancia el debate sobre cómo nos llamamos o no nos llamamos. En mi caso, también tengo que reconocer que la primera vez que yo escuché, yo que soy mujer, me identifico con ser mujer y me gustan los hombres, la primera vez que yo escuché este término de personas gestantes fue precisamente con la resolución de la Suprema Corte de la Nación con el aborto, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué dicen eso? En ese momento yo me enteré porque no soy parte de esa comunidad. Entonces, también entiendo un poco la molestia de que hay mucha gente, periodistas, académicos, que se han montado en los derechos de esta comunidad para hacerse ver en la esfera pública, y creo que por ahí también lo interpretaron como lo hizo Sabine, y es también un poco el enojo, que no es solo contra ella, sino contra todo el aparato publicitario que han utilizado algunos para esto. Y hay otros, nada más para darles otro dato, solamente 4 estados reconocen que los adolescentes mayores de 12 años que quieran cambiarse de género en su acta de nacimiento puedan hacerlo. Morelos fue el último. Además es Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México. Es algo que se aprobó apenas a mediados de 2021. Entonces, esto nos refleja. Ahora, también una cosa que acaba de ocurrir hace una semana apenas es que si tú eres parte de la comunidad trans y vives en Estados Unidos y eres mexicano, apenas a partir de la semana pasada tú puedes sacar tu acta de nacimiento con tu identidad, la que tú elegiste, con la que te identificas. Entonces, creo que simplemente estos datos reflejan mucho en qué momento estamos en la definición, en el otorgamiento de derechos que no tendrían que ser algo que se pelee, sino más bien algo inherente al ser humano, el derecho a la identidad que tú quieras. Y creo que eso es lo que está detrás
de este debate. Me parece que Sabina no lo entendió, no lo preguntó ni siquiera, no lo hizo desde la empatía. Estoy de acuerdo con Luisa, que dice que con buenas intenciones, pero pues evidentemente no le salió. Pues no, a veces no te sale cuando tienes las mejores intenciones y pues ni modo, a veces hay que pagar costos por pasarse de buena gente, pero bueno, no sé si Luisa quieras apuntar algo más sobre este tema o pasamos ya al siguiente, porque tenemos dos en la agenda. El siguiente es también un tema que conversábamos en el chat de interno para organizar esta mesa y tiene que ver con esto. Perdón, adelante, Daniela. Hay una cosa que sí creo que es importante digo que no hemos hablado, pero que tiene que ver con eso del argumento del borrado, porque ese es aparte de la gran discusión de que si nos van a borrar. Yo estuve buscando datos en México, no en el mundo, sino en México, de qué población, digamos, 45, 46% somos de la población en México, nos identificamos como mujeres heterosexuales, no cis, ¿no? Digo cis, o como quieran definirnos ahora, o 45% hombres, y el resto o no están definidos, hay 1% ¿no? que se identifica no binario. Ya, este argumento, y eso sí creo que es muy importante, en esas discusiones que yo sí escucho a muchas mujeres de pronto diciendo, es que nos van a borrar con ese argumento, dicen, es que somos 45% frente a 1% que está peleando que se le reconozca de un modo, es imposible que, o sea, de verdad, ese es un argumento que creo que sí tenemos que eliminarlo, porque habla desde una enorme mayoría o sea, y veo a Sabina, ¿no? O sea, con todos los aportes que pueda tener, pues, de una cierta situación económica, con acceso a micrófonos, blanca, heterosexual, o sea, es como un sector que sí, efectivamente, las mujeres hemos sido históricamente, pero eso no nos da derecho a nosotros a repetir el mismo esquema que nos hemos quejado con otro sector que es todavía más chiquito. Eso es lo único que yo quería como decir, y sí creo que es muy importante, porque escucho mucho este argumento que nos van a votar, y dices, pues no, vámonos todos a vivir ahí al istmo, donde desde hace quién sabe cuántos años, pues están los hombres, las mujeres y los mushes, y no, los mushes no han borrado a las mujeres, o sea, y ya, o sea, eso no ocurre, ¿no? No podemos repetir el esquema de lo que nos hemos quejado tanto, ¿no? De opresión hacia otro grupo, o sea, es como absurdo, es pues, como a mí me han oprimido, entonces yo hago lo mismo con otro grupo que es muchísimo más, digamos, pequeño. Eso es algo que creo que es importante. Ya, pues, perdón, solo para un segundito, porque digo, por justicia de la información, porque ahorita pusieron una imagen de una nota de 24 horas y me metí a buscarla y el titular dice, acusan a Sabina Berman de transfobia por comparar a personas trans con salmones. Y no, ya eso fue una interpretación de la persona que hizo la nota en 24 horas, ¿no? Digamos que en la discusión, Sabina dijo que había otras especies que tenían, digamos, capacidad de identificarse, digamos, con no el género con el que habían nacido. Entonces contó una historia sobre cómo, digamos que en ciertos momentos de peligro, los salmones hembras se pueden volver machos, ¿no? Pero no fue por eso, pues, porque si buscan la nota seguramente encontrarán varias de estas versiones y no, pues, nunca comparó a la comunidad trans con salmones, pues solo como que habló en un momento de eso, pero ese no era el tema central. Nada más digo, por si alguien busca el tema, no era por ahí. No se lo digas aquí a mi querido experto en comer pizza de salmón porque, híjole. Aguas con lo que dices, Alberto, porque te van a caer también. Hombre, a ti. Nos van a caer a ti también. A mí por echarte pullas y tú por comerte los salmones. Yo ni dije nada, así que, bueno, regresando ya en materia para el siguiente tema, titulamos El fin de una pandemia y los principios de la enfermedad, de una enfermedad endémica. Es pregunta y es lo que ya ha estado pues corriendo en varios lados, no solamente en México, sino en varios países del mundo. Luisa Cantú, ¿cuál es tu valoración ahí sobre ese punto? Pues sí,
Creo que era una de las preguntas con las que iniciamos este 2022, si este iba a ser el año del fin de la pandemia, entendiendo la pandemia como la etapa de emergencia, y se iba a volver el año en el que transitáramos a monitorear la COVID-19 como una enfermedad más, ¿no? Como monitoreamos la influenza, como monitoreamos otras enfermedades que están, digamos, todo el tiempo con nosotras y con nosotros, pero que al tener una parte importante de la población cierta inmunidad o protección, ya no hay, digamos, esta transmisión tan rápida, ¿no? Y sobre todo otro tema que acabo de aprender muy recientemente en mis pláticas con el doctor Mau Rodríguez, a quienes les recomiendo seguir, digamos que una forma de desarticular una pandemia es entender cómo se transmite el virus y poder desarticularlo, ¿no? Y creo que justo ese es como el punto clave de lo que estamos alcanzando ahorita, que ya sabemos cómo se transmite el virus y tenemos medidas tanto de prevención como de mitigación, es decir, prevención es la vacuna y mitigación son ciertos tratamientos o medicamentos, evidentemente las medidas de sana distancia también. Creo que hay un semiconsenso ya en las personas científicas en México y en el mundo de que efectivamente este es el momento en el que vamos a llegar a una situación endémica con la COVID-19, porque además, particularmente Omicron, esta nueva variante, tiene la característica de tener una sintomatología más leve y una gran capacidad de transmisión. Entonces, lo más probable es que el contagio sea muy exponencial y sumado a las vacunas y a los contagios anteriores, haya mucha gente en las próximas semanas ya con una inmunidad por vacuna y natural. Esto no quiere decir que no vaya a haber nuevas variantes que vamos a tener que estar monitoreando, porque mientras haya grandes poblaciones, como es el continente africano, sin una vacunación importante o suficiente para detener la transmisión, pues nunca vamos a poder bajar la guardia, digamos, ¿no? Al respecto, sobre todo porque es una enfermedad que se contagia de vía respiratoria y eso la hace muy contagiosa. Entonces, creo que como que va a haber dos grandes discusiones en el tema de vacunas que ahora vendrán. Bueno, de COVID muchos, ¿no? Como el largo COVID, el tema de género y otros que ya hemos mencionado aquí particularmente. Pero creo que el uso de las vacunas con tecnología RNA mensajero, que se están planteando también para prevenir otro tipo de enfermedades como el SIDA, con el VIH, fueron grandes avances de la humanidad y creo que esto va a ser un parteaguas para siempre. Y justo cuáles son las vacunas, digamos, la transferencia de tecnología o de información para poder hacer más vacunas de las que cuestan menos y llevarlas a todos los continentes, ¿no? Como que creo que ahora esos temas ya, ahora sí, como, digamos, pasada la emergencia y descifrada la emergencia científica, los temas, pues tal cual, de negocio y de desigualdad volverán a ponerse en la mira de todas y de todos. Si a alguien en el periodismo mexicano se mete, pero con profundidad, analiza, revisa estadísticas, no solo las de la Secretaría de Salud de México, sino de todo el mundo, es Daniela Pastrana, y por eso yo te quiero preguntar cómo lo ves, por sin más, nada más así, porque yo sí confío mucho en lo que ahora sí que en tu percepción, mi querida Daniela, adelante. Pues es que ya Luisa me ganó todo, porque justamente, o sea, pues porque también, escucho o sea, veo al doctor y todo eso, y sí, efectivamente, yo coincido, pues como con todo, ahora sí que estamos, es de esos programas en los que voy a decir, sí, ya me ganó todo, no creo que pudiera aportar algo distinto de lo que está diciendo, yo creo que por ahí va la cosa. Ya, gracias, pues bueno, les hace falta escuchar también al doctor Víctor Martínez, que también es un león rasurado. Jessica Cermeño, ¿tú cuál es tu valoración? Espero que Luisa te haya dejado algo. No, es que concuerdo con ellas también, ¿no? Y lo que creo es que más bien vamos a estar en el tiempo de ver cuáles van a ser las consecuencias, tanto de la vacunación, de los virus que entran al cuerpo humano, cómo van a ser las cuestiones secundarias, ¿no? Todo esto que se ha hablado ya de si se inflama el corazón, esta miocarditis, en qué consideraciones. Creo que eso es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes en los debates, los resultados del contagio en niños, por ejemplo, que empieza a ser también, y yo insisto, algo muy importante a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque obviamente los niños, en los bebés es diferente el contagio en las personas adultas, entonces creo que eso es más bien donde se verá afortunadamente, yo creo que todos los indicadores dicen que no será la tragedia como los peores pronósticos vaticinaban, ¿no? Por lo menos en esta parte, por supuesto, hablo de esta ola de Omicron, pero habrá que ver también en el caso de México, que obviamente donde la obesidad es mayor,
los niveles de diabetes también son mayores que en otros países, pues cómo es diferente. Decía el grupo de la vacuna Moderna que le agradecían al gobierno mexicano que hubiera puesto refuerzos a los profesores de este país que ya habían tenido antes CanSino, porque era uno de los pocos países donde iban a poder evaluar qué pasaba cuando a alguien vacunado con CanSino le otorgaban una vacuna Moderna que es de 2 dosis. En fin, una serie de cosas que vamos a empezar ya a ver cuáles son los resultados de eso, ¿no? Por supuesto, yo por lo menos ahora en mi mundo post-COVID personal, ¿no? Yo estoy muy pendiente de todas los resultados que tienen que ver con cuestiones del corazón y cuestiones esto de si la gente puede hacer ejercicio, si las mamás le pueden dar lo mismo a los niños, de comer, en fin, una serie de cosas que creo que todos tenemos que estar muy pendientes de la información pública y verificada, ¿no? Es lo que creo que va a ser esta parte sobre todo, y por supuesto, qué bueno que no se saturaron los hospitales como se esperaba, ¿no? Pero pues a ver qué otras consecuencias traen, ¿no? Yeah. Una cosa, nada más una cosa con esto que está diciendo Jessica, que sí creo que es importante y que más bien es un reto para periodistas o para el periodismo, es no repetir los errores de la pandemia. Y justamente, o sea, ahorita que dijo información verificada, la información oficial, verificada y todo eso, para mí es central porque todos estos otros retos que nos deja es pues justo los saldos de lo que pueda hacer la post-pandemia y que es una serie de enfermedades, o sea, cómo nos queda el sistema de salud en México y cómo nos queda toda la serie de enfermedades que se detonan a partir de esto, porque lo que hace pues es que te afecta el sistema inmune y como bien les explicó el doctor López-Gatell en la entrevista tan buena que hicieron, pues es que... Buenísima, yo estoy de acuerdo contigo. Deja pues hay daños o puede generar daños luego en el páncreas, cutáneos y no sé qué, y esos, ¿cómo se van a ir atendiendo? Bueno, para mí el gran reto y para el periodismo es justamente aprender que el tema de salud, no de la pandemia del COVID, el tema de salud va a ser un tema pendiente, permanente, constante en los próximos años y que desde el periodismo pues hay que tratar de que no se repitan los errores que se ocurrieron durante la emergencia porque pues han hecho mucho daño. Salud y desigualdad, ¿eh? Perdón, adelante Luisa. No, que hay otra cosa que hemos dicho aquí también a monitorear, porque ahora que mencionaban estas cifras de mortalidad, el INEGI decía que era en hombres y mujeres COVID número 1, enfermedades cardiovasculares y diabetes, ¿no? Entonces también como que nos reímos mucho y pues la verdad sí estuvo chistoso el video ese del gobierno federal contra la comida chatarra, pero fuera de que está chistoso el video y podrían mejorar ciertas cosas, como creo que era como un Dorito, no me acuerdo, ¿se acuerdan de ese video que causó mucha polémica? La verdad es que sí. Digo, pero bueno, premio, ¿no? Porque estamos hablando de eso y hablamos mucho de eso. La verdad es que sí, nuestra alimentación y sobre todo la alimentación de la infancia, como que la cantidad de comida chatarra que hay en este país, sin que sepamos qué es comida chatarra y como dice López-Gatell, el veneno embotellado, obviamente como decía Dani, pues son hábitos, ¿no? A mí también, creo que a todas las personas nos encantan ese tipo de comida porque pues crecimos con ella y además crecimos creyendo que era saludable, ¿no? Los yogurts y las galletitas y los cereales y crecimos con cariño a esos personajes, pero justo es ese plan maldito. Entonces, también como desaprender a comer esas cosas y volver un poco a nuestra comida, que la verdad es nutritiva y sana, sería una buena meta para, digamos, la población mexicana, creo yo, con estos aprendizajes que también nos dejó la COVID, ¿no? Luisa, no toques al yogur, por favor, sufro. Lo siento, Jess. Es postre, no es, sí, no es saludable. No, seguro hay uno que sí, pues, ¿no? Pero no el que creíamos. Bueno, no vamos a tocar temas espinosos, ¿no? Por favor. Ni yogur ni pizza de salmón, ¿eh? Ni yogur ni pizza. No. Esa sí no se metan. Esa sí es saludable, ni se metan en eso. Y además, mucha proteína. Bueno, Jessica Cermeño, pues 2 homicidios más este mes contra periodistas. Un colega Margarito, la colega Lourdes, ahí en Tijuana. Convocó lo que no habíamos tenido ya en bastante tiempo, prácticamente desde la pandemia no lográbamos
una concentración y articulación del gremio periodístico como la que se dio precisamente el día de antier, hace 2 días que nos concentramos ahí afuera de la Secretaría de Gobernación, los que estábamos acá en la Ciudad de México, pero hubo 62 ciudades en todo el país en donde se logró también la articulación del gremio periodístico para protestar contra la violencia. Hemos hablado del tema y en todos los espacios se ha hablado del tema, y quisiera hacer un corte de caja sobre la administración actual para hablar pues del aquí y el ahora, como se dice en Gestalt, del aquí y el ahora. ¿Qué se ha hecho para bien o para mal? ¿Qué cambió entre las administraciones pasadas y esta para intentar combatir este flagelo contra el gremio periodístico? Jessica Cermeño, ¿cuál es tu valoración? Lo bueno y lo malo. Híjole, es que este tema a mí siempre pues me llega al corazón porque como todos los colegas siempre conocimos a muchos de los que fallecieron en algún momento y siempre que asesinan a otro colega es volver a recordar a los que ya no están y que en realidad no ha pasado nada en este país para tratar de cambiar ese velo de impunidad al asesinato de los periodistas. Y creo que también un poco ahora lo veo desprecio también a veces social, ¿no? Por algunos comentarios que vi después de la muerte de Margarito, de la muerte de Lourdes, ¿no? Es como si ese tema fuera parte de la sociedad. Hay muchas personas que lo ven como algo que no afecta. Entonces eso para mí es muy doloroso personalmente, ¿no? Como periodista, ver ese tipo de expresiones. Ahora, justo un día antes de que falleciera Margarito, este gran fotoperiodista de Tijuana, tuvo Alejandro Encinas una reunión con varias personalidades, varios sectores, para tratar de definir cómo iba a ser la ley de defensores de derechos humanos y protección a periodistas, perdón, la ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. Y yo me preguntaba, y ya lo he dicho públicamente, ¿por qué ese tipo de reuniones no llegan a la conferencia matutina, que sin duda es el lugar donde más se fijan los focos de la opinión pública, donde más se iluminan los temas de la agenda, y no apareció? Entonces a mí me parece también que el mensaje que siempre da el presidente López Obrador de que hay que cuestionar a los medios de comunicación, me parece que lo hace, aunque él dice no todos, la gente ha llegado a pensar que todos en general pues somos lo mismo, como diría el presidente de la República. A mí me parece muy triste, y además veo también que ha crecido mucho la precarización laboral, ¿no? Los colegas que ganan muy mal, que tienen unas jornadas de trabajo tremendas, ¿no? Y que terminan representando a medios de comunicación que después, lo decía ayer Ernesto Núñez, un colega un gran amigo, de cómo se paran el cuello con la labor de los periodistas a las que no les pueden pagar tampoco de manera decente, ¿no? Entonces, creo que falta mucho. Yo no sé, la verdad, y eso lo tengo que decir, no sé cómo ha sido el desarrollo del presupuesto para los mecanismos de protección, pero a veces los mecanismos sí salvan vidas y por eso son importantes. Y aquí quiero compartir lo que pasó el día de ayer en la madrugada con un amigo, colega mío, José Ignacio Santiago, que da video Univisión, que nos vende video y que además pues conozco desde hace ya varios años. Él ya había sido amenazado de muerte, él vive en Oaxaca, había sido amenazado de muerte él cree que una serie de entre caciques y crimen organizado ahí. Cuando yo lo conocí vivía en Puerto Escondido, en Oaxaca, y ayer me dice, oye, es que me dispararon, ¿no? Le dispararon a la camioneta en la que iba, pero ¿cómo? Me contó que fue a hacer la historia de una cascada a un pueblo ahí cerca de Juchitán, que es ahora donde vive, que regresó después de las amenazas. La gente creyó que más bien por lo que iba, él llevaba su cámara, su dron, él estaba muy contento desde hace muchos meses porque ya tenía un dron para hacer otro tipo de tomas. Llegó al pueblo, sacó su cámara, empezó a hacer las tomas de la cascada, y la gente creyó que más bien iba a ser una historia de la
él cree, es su interpretación, ¿no? De la marihuana y de la amapola que supuestamente se empiezan a cosechar ahí. Y él tuvo el error de salir tarde de la comunidad y como a las 2 de la mañana se le acercó un taxi donde había 3 hombres armados. Él, como era parte del mecanismo de protección de periodistas, iba con dos guaruras. Uno de ellos iba manejando y él fue el que le salvó la vida. Le dijo, agáchate porque tenemos que salir de ahí. Al final lograron llegar a otra comunidad y lograron perder a estas personas armadas que los estaban disparando. Pero es cuando pasa algo así, al otro lado del país, después de lo que pasó en Tijuana, te das cuenta que en realidad es la generalidad, no solo de una región, no solo de un tipo de periodista. Es espantoso. Y yo no veo, y como lo dije ayer, yo siento que en este sexenio no será el cambio para esto, porque no veo que sea un interés primordial dentro del gobierno actual hacer algo, como tampoco lo veo el interés, por ejemplo, con las personas desaparecidas, que ya lo platicaban un poco, y con los abusos policiales lo platicaban antes de esta mesa aquí en Rompeviento. La verdad es que yo estoy muy triste y pues ya, no solo quería contarles que afortunadamente gracias al mecanismo de protección, José Ignacio está vivo y ayer pude hablar con él y me pudo contar esta historia. Sí, esta es una historia justamente que nos habla de la complejidad del problema que enfrentamos los periodistas en México, porque hay quienes critican con muchísima frecuencia y señalan que el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas no sirve. Hay muchas críticas ahí sobre las medidas que se han tomado para la protección de periodistas en específico. Y algunas de estas críticas provienen de organizaciones civiles que participan dentro de los mecanismos, no solo el federal, también los estatales. Y no hay que olvidar que la voz de la ciudadanía, de los entes, pues, las organizaciones civiles, pesa y mucho en la forma en cómo se aplican las medidas de protección, a quién se contrata y cómo y para qué se protege. Y esto es parte también de todo ese entramado complejo que hay alrededor de la violencia contra periodistas, que desde mi punto de vista, y no sé qué pienses tú, te quiero pedir tu opinión, Daniela, tiene un punto básico que no se quiere ver o no se ha podido lograr hacer que se entienda. Hay que terminar con la impunidad en contra de las agresiones a periodistas. Mientras no se termine con esta impunidad, esto va a mantenerse. Un crimen que no se castiga se repite. Pero ¿tú qué piensas, Daniela Pastrana? Ya, esto que estás diciendo es clave y es una cosa que hemos repetido durante no sé cuántos años ya. Cada asesinato no resuelto abre la puerta al que sigue. Y eso es un papel de las fiscalías, sobre todo, porque pues tenemos este nivel de impunidad arriba del 99% en asesinatos a periodistas y en general en agresiones a periodistas. Ahora, hay varios temas es que este es un tema, bueno, pues que desde la red de periodistas ya hemos trabajado desde 2010, ahora que estaba en la manifestación afuera de la Secretaría de Gobernación, que ahí vi a Luisa y a Diego, ayer, estaba pensando eso, ¿no? Y estaba pensando en las veces que hemos estado ahí. La anterior vez muy fuerte fue después de que mataron a Javier Valdés, y la primera fue aquella marcha de agosto de 2010, cuando acababan habían secuestrado a los colegas en Gómez Palacio, que el punto de partida se fue a Negros, y eso desde 2010, y desde entonces pues la red trabajó, no sé, o sea, yo digo, durante 5 años hicimos todo lo que se nos ocurrió, nos faltó encuerarnos como los de los 400 pueblos, 500 pueblos, 400 pueblos, ¿no? los de Reforma, pero hicimos todo, misiones, denuncias a la ONU y todo eso, y de pronto dices, a ver, ¿qué ha faltado? Porque a diferencia de 2010, no había nada, no había mecanismos, ¿no? Después ya había mecanismos, porque hay que hablar de no el mecanismo, hay mecanismos. O sea, el mecanismo federal se creó en 2012
Y como tú dices, Beto, pues ahí hay que considerar que quienes ejecutan las acciones que se determinan, pues son las autoridades, pero quienes determinan las acciones o las medidas para defender a alguien, pues se conformó así, ¿no? Con un modelo muy parecido al colombiano, que es mitad sociedad civil, mitad funcionarios. Después eso se replicó en los estados. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el mecanismo federal, o sea, la mayor parte de las agresiones, las más fuertes, las más graves, casi siempre vienen de grupos criminales, pero la mayoría de las agresiones a periodistas vienen de agentes del Estado. Y de esos agentes del Estado, la mayoría son agentes locales. Mientras más pequeña es la comunidad, pues entonces es más la participación de agentes del Estado locales, funcionarios políticos locales. Bueno, entonces, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, que el primer mecanismo que se creó, que era el de Veracruz, el de los estatales, pues los periodistas pues veían en las autoridades estatales a los causantes de sus problemas, entonces no podían estar en el mecanismo estatal y siempre pedían estar en el federal, pero el federal queda rebasado, ¿no? Entonces hay que revisar qué pasa con los mecanismos estatales y hay que revisar una cosa que es muy importante, que nunca se ha concretado y que siempre fue una petición, que era estas unidades de diagnóstico o de evaluación, no sé cómo le llamaban, pero son unas unidades que se planteaban como necesarias con perfiles especialistas para saber qué está pasando en una región y poder prevenir, que eso era lo que se pensaba cuando se creó la de Veracruz. Y, por ejemplo, ahora que veo, o sea, estos asesinatos en Tijuana que tienen, de pronto hay cosas que tienen características como similares, la forma del asesinato, o sea, una serie de cosas que ahora no vamos a hablar, pero entonces que uno dice, bueno, hay que ver qué está pasando en Tijuana, porque eso no es lo que está pasando en el resto del país, como en su momento lo que teníamos eran ataques con explosivos a medios de comunicación, o en su momento lo que pasaba en Veracruz, que era una forma de actuar muy específica hacia ciertos periodistas. Bueno, esas unidades pues nunca se han creado, o nunca se han creado con los perfiles adecuados. Y esa es una carencia enorme, permanente, que tendría que estarse analizando, pues para entender exactamente por qué 12 años después de esa marcha primera de 2000 periodistas, que hasta estuvo Granados Chapa, recuerdo, en Reforma y el Frente a Gobernación, pues porque 12 años después pues repetimos estas cosas, y para eso ya tendría que haber un nivel de expertise. Ahora, yo sí creo que tiene que haber una autorreflexión del gremio y de las organizaciones, porque no podemos nada más seguir cada vez que ocurre un asesinato así de alguien que además tiene un reconocimiento gremial, salir, manifestarnos y luego qué, ¿no? O sea, tenemos que ver qué aprendimos, qué no aprendimos, qué ha fallado, qué tiene que seguir, y no seguir con el mismo discurso, porque han cambiado cosas. La situación de los periodistas en Veracruz no es la misma que cuando empezamos a ir a Veracruz, en exactamente lo mismo. En Oaxaca, por ejemplo, se ha puesto peor para los periodistas de los últimos años. Eso no ocurría hace 12 años. Entonces hay que ver qué ha pasado en cada región para ir identificando pues cómo previenes y no solo cómo reaccionas, porque pues ya la reacción pues ya no debería ser, o sea, ya deberíamos tener suficiente seguimiento de qué pasó en cada lugar, para poder pues prevenir que estas cosas sigan. Un elemento fundamental sí son las fiscalías, y todo lo demás pues requiere una reflexión profunda, sí, del gremio, de las organizaciones, y no estar esperando a que dentro de 4 años o dentro de 3 salgamos otra vez a repetir el mismo discurso. Eso creo. Gracias, Daniela. Luisa Cantú, me quedo pensando en esto que sigue sucediendo en el país en materia de desapariciones, de ejecuciones. Estamos hablando del gremio periodístico. No tengo la impresión que en la escala de prioridades lo que toca a derechos humanos está muy en un nivel muy bajo de lo que creo debería estar en esta administración. Y un ejemplo de eso es la asignación de presupuestos en materia de derechos humanos
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Subsecretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Búsqueda, CEAP, etcétera, INPI, por poner solo unos ejemplos de instancias, instituciones de gobierno que tendrían que estar así. En principio, básica, lo más básico, un presupuesto que te permita operar estas instituciones. En realidad están haciendo milagros y nadie puede decirle nada al presidente porque quién sabe qué le vaya a pasar, pues, ¿no? Por tanto, me quedo en paso al segundo punto, que es el gremio periodístico. Sabemos todos los esfuerzos, iniciativas que ha habido de distintas redes, colectivos, organizaciones que se han formado en materia de la defensa del gremio periodístico. No hemos logrado, honestamente, una articulación real. Hay esfuerzos por ahí aislados. Platicaba ahorita precisamente Daniela, uno de pie de página, o de la red de periodistas de a pie, y otros de otras organizaciones, instancias. ¿Qué nos toca a nosotros, Luisa Cantú? ¿Qué nos toca a nosotros como gremio periodístico desde tu punto de vista, más allá de que no se pueda hacer una concentración nacional o una articulación nacional, pues sí, a lo mejor retomar iniciativas y que se vaya sumando, incorporando quien se vaya identificando con este mecanismo que pudiéramos estar creando? ¿Cómo lo estás mirando, Luisa Cantú? Híjole, me echaste muchas preguntas muy difíciles, pero déjame empezar por esto último. Yo no estoy de acuerdo en que no hemos logrado, digo, por supuesto no ha sido suficiente, ¿no? Pruebas son estos 3 homicidios en lo que va del año, pero sí creo que hemos avanzado. Creo que esta manifestación simultánea y la cantidad de gente que estuvimos ahí en la CEGOV es prueba de ello. Había gente de medios de comunicación que yo nunca antes había visto que se involucraran o indignaran por estos temas y lo celebro. Creo que también hay alianzas entre medios en estados de la República. Digo, Pie de Página tiene una alianza espectacular, ahora esta alianza con Rompeviento. Es decir, creo que sí hemos hecho comunidad. De hecho, es una de las primeras cosas que yo aprendí justo reporteando con Dani, ¿no? La importancia de conocer a las y los periodistas locales, de hacer redes, de apoyarnos entre unas y otros. Y creo que sí es un ejercicio que se ha ido replicando y que ha ido creciendo. Digo, de presupuestos, por supuesto, nunca ninguno será suficiente, pero creo que el tema del presupuesto no es lo único. Y, digamos, yo veo, sí, al presidente no involucrado, pero creo que hasta eso está bien, porque quienes sí están involucrados son personas profesionales. Creo que Alejandro Encinas, digo, podemos abrir el debate, pero es de lo mejor que tiene este gobierno, ¿no? Me parece que ha sido un gran funcionario. Lo mismo Carla Quintana. Dani nos podrá hablar de Adelfo Regino y de su experiencia con las comunidades. Es decir, creo que por primera vez, y a diferencia de muchos sexenios, sí hay gente que tiene la causa, digamos, en su corazón y el expertise para los temas que le está tocando tratar en temas tan delicados como los derechos humanos. Dicho eso, quisiera retomar lo que decía Jessy ahora que preguntas por el interés desde la presidencia, porque yo no creía que lo que decía el presidente en contra de la prensa, digamos, que se reflejara en el ánimo nacional en contra de toda la prensa. Y justo ayer escuchaba una entrevista que hizo mi compañera Valeria Ríos a una periodista de Tijuana que nos contó de las últimas semanas de Margarito, este periodista asesinado, y justo dice que, digamos, una de las líneas de investigación fue que él estaba reporteando en su colonia, porque allí tomaba fotografías por 20 años en esas colonias, y de temas que no toda la prensa cubre, y se encontró con una persona que hace como transmisiones en Facebook, que no es una persona con oficio periodístico, sino una persona que se dedica a ser como blogger, pues, ¿no? Y entonces, según narra esta periodista de Tijuana a mi compañera Valeria Ríos, se empezaron a hacer de palabras y en la transmisión, esta persona que está haciendo la transmisión le dice a Margarito, es que tú manejas una página donde se revelan a las personas que tienen vínculos con el narco, ¿no? Obviamente Margarito dice, no, claro que no soy yo, estás poniéndome en muchísimo peligro diciendo esto porque hay mucha gente que se puede sentir perjudicada por esta página, ¿no? Ahí acaba y narra esta periodista, mi compañera Val, que pues obviamente se asustó muchísimo y les pidió apoyo, incluso fue ahí cuando intentó buscar el mecanismo, porque obviamente pues era casi una condena, ¿no? Era ponerse de enemigo a un montón de gente.
Y entonces le contaba a esta misma periodista que esta gente que hace como las transmisiones en vivo en Facebook es gente que se ha dedicado ahora para tener seguidores a ir a confrontar periodistas y gritarles chayoteros, ¿no? Y ahí decir estas cosas que creen que no tienen repercusiones y pueden ser de vida o muerte, ¿no? Es gravísimo. Entonces, digo, creo que nos da toda una reflexión sobre en quién debemos confiar para que nos informe y sobre el oficio periodístico, pero también sobre, digamos, la reputación, digo, en muchos casos justificada, pero no generalizada de la prensa. Es como, digo, Jessica trabaja en una empresa, yo trabajo en una empresa, y claro que nosotras no somos las personas dueñas, ¿no? Entonces, de repente, justo que se etiquete como chayoteros o como gente no profesional o como gente que está en contra de la ciudadanía a la prensa, yo pensaba que no tenía una repercusión y ahora veo que sí, y la propia gente que está más vulnerable, que es la gente en Tijuana, dice que sí. Entonces, creo que la reflexión tiene que venir, como bien decíamos, de todos los sectores. Y otra cosa que noté particularmente esta vez, digo, muchas veces me he encontrado con periodistas en diferentes manifestaciones, en esta particularmente vi dos cosas que me dolieron mucho. Una, que muchas compañeras tenían que enfrentarse a agresores que denunciaron y que son periodistas, y estos periodistas siguen siendo voz cantante en el gremio, y siguen siendo quienes organizan las manifestaciones y demás, sin voltear a ver sus propias violencias, ¿no? Y el tema del cansancio por la cantidad de trabajo que tenemos, particularmente las mujeres periodistas. Es decir, hablando, digamos, de las condiciones del gremio, las violencias contra el gremio en general, todas las periodistas que saludé afuera de la Segov me decían, estoy exhausta, ya no puedo más. O sea, entre ser la contención emocional de mis hijos y la cantidad de horas que estoy trabajando por la pandemia y que mi medio además me puso ahora, ¿no? 3 guardias y el fin de semana y además estoy haciendo tweets para otra página y, ¿no? Notas para la otra porque no me alcanza, estoy exhausta. Y me llamó la atención porque las más súper radicales pro AMLO en medios de izquierda, las más ultra, ¿no? Anti-gobierno, de medios muy corporativos, o sea, como de todas las tipos de periodismos que hablé, tenían este mismo sentir. Entonces, creo que sí, hay como muchos tipos de violencia. En su grado más grave y urgente, por supuesto, es la homicida, pero en realidad hay una desprotección en general del gremio que, si no volteamos a ver, la sociedad es la que está desprotegida, porque ahorita decía Dani, claro, son los asuntos de seguridad los que se dejan de cubrir, de inseguridad, pero Leopoldo Maldonado daba un dato bien curioso en las entrevistas que estuvo dando ahora. Los temas de corrupción son el segundo gran tema que cubrían las y los periodistas que fueron asesinados. Entonces, también, si no protegemos estas voces, nos estamos perdiendo de quien puede darnos luz sobre cómo se está administrando lo público, que es lo de todas las personas. Entonces, creo que es un tema súper complejo que yo veo ya en un límite que nunca antes había visto. Es que la situación no ha cambiado, mi querida Luisa. A ver, pongo el caso. En 2010, cuando se organizó la primera protesta, que ha sido la más numerosa, estuvimos cerca de 8,000 personas, un poco más tal vez. Se convocó a muchísimas personas. Estaba de Granados Chapa, recuerdo bien, sentado ahí en el Ángel de Independencia. Acudieron algunas figuras pues, de los opinantes, pues, que estuvieron acompañando en esta jornada. Uno de los elementos que se dio a conocer en ese entonces era la costumbre de algunos medios de comunicación de enviar a sus reporteros a zonas de altísimo riesgo, prácticamente sin nada, casi con la ropa que traían puesta, sin saldo en el celular, sin viáticos, sin forma de tener alguna protección, nada, y con un sueldo, por supuesto, bajísimo. Entonces, eso que en 2010 era parte de lo que se descubría como que es un elemento de violencia, ponlo ahora mismo lo que acabas de contar, Luisa, Daniela, Jessica, Ernesto. Hay muy pocas variantes en ese sentido. Entonces me parece que también, como bien mencionaba Daniela, hay que mirar también esas otras aristas de un fenómeno que, insisto, sigue teniendo su expresión más dura en la impunidad en contra de la violencia hacia los periodistas. Era este apunte. Yo quiero decir una cosa de esto, mire, porque efectivamente tiene muchísimas aristas, pero de pronto se nos olvidan dos actores centrales y uno es obviamente los empresarios, los dueños de los medios, pero también que en muchos estados, y ese es parte del tema de Lourdes Maldonado, es que en muchos estados los dueños de los medios son los políticos. Entonces, si estamos viendo que las entidades y que los periodistas o que la mayor parte de las agresiones viene de estos actores locales, que aparte son sus jefes, o sea, en los estados
porque a veces lo vemos solo desde la visión de lo que tenemos en la Ciudad de México, pero hay que entender que no nada más es lo que pasa en la Ciudad de México o las libertades que podemos tener en la Ciudad de México, en los estados, esas libertades no existen porque nunca evolucionaron los medios, son muy poquitos los medios fuera de la Ciudad de México que pudieron tener como esa libertad o ese desapego al poder político y al poder económico de esa entidad. O sea, cuando hicimos el informe ese de Goyo en Coatzacoalcos, pues todos tenían un jefe que dices, bueno, a ver, ¿el dueño de este medio es político o es el magistrado, panista, lo que queramos, ¿no? O es periodista, ¿no? Entonces, ese es un problema. Aquí hay un problema. El ex gobernador Bonilla tenía su medio de comunicación. Entonces, eso nos genera una complejidad enorme que hay que verla desde esas regiones. Por eso son tan importantes tener estos diagnósticos como muy precisos, porque la información a veces, y ese sí es creo una carencia de varias organizaciones que no están como a tierra con los periodistas en los estados, es que se ve desde nuestra visión del centro y no con las particularidades que puede haber en el periodismo en los estados, que claramente es el más afectado, que claramente es el más castigado y no de ahora. Y no solo hay periodistas asesinados, tenemos más de 20 periodistas desaparecidos. Yo lo he dicho 2000 veces, no conozco un país que en democracia tenga periodistas desaparecidos. Aquí tenemos, y no se habla, están invisibilizados. Bueno, ¿qué características han tenido estas agresiones? Es que hay que dividirlas y hay que centrarse ahí, porque dejamos ir en estas discusiones a los empresarios que tienen, o sea, en pandemia se despidió a cuántos periodistas se han despedido en este país en los últimos 3 años. O sea, es una cantidad bárbara en los momentos en los que más se necesitaba la protección de los dueños, ahí se les dejó. Y luego agrégale que en los estados los dueños son los políticos y que son actores que agreden. Bueno, pues entonces estamos hablando de un nivel de vulnerabilidad que, claro, a la autocrítica digamos, que hemos sostenido desde el gremio de muchos años también, y por eso surgen iniciativas independientes, y por eso surgen estos otros espacios como Momentum, y eso es porque la gente ve al periodismo, y no es de ahora, como parte de su problema, porque el periodismo estaba muy alejado de la gente, ¿no? Y eso también hay que entenderlo, o sea, no nada más es que si el discurso del presidente o no sé qué, el discurso del presidente, yo lo he dicho en este programa, para mí es equivocado porque justo no ve cómo se replica en los actores locales ese discurso y cómo se reproduce en esos actores locales. Pero no es solo eso, o sea, la gente ya veía al periodismo como parte del problema desde antes de que existiera López Obrador en la presidencia, porque estaba lejos de la gente. Entonces es un tema que requiere analizar esas complejidades para que podamos entender cómo lo enfrentamos y no estemos lamentando pues siempre estas cosas que pues a todos nos remueven todo, ¿no? O sea, es de verdad muy doloroso ahora volver a escuchar ahora a los colegas de Tijuana, como en otros momentos a los de Sinaloa o a los de Chihuahua o a los de Veracruz, con estos testimonios que pues a los que estamos ahí en la calle nos rompen el corazón. Pero pues es evitarlo poniendo los análisis donde van, ¿no? Y no dirigiendo todo siempre o sea, repitiendo insistentemente un discurso que pues que es la salida más fácil, creo yo, a veces. Gracias, Daniela. Jessica Cermeño, ¿con qué cierras? Pues yo cierro nada más que espero que todas las y los que quieran llamarse mujeres algún día les digan así sin cuestionarse absolutamente nada más. Lo mismo, las y los que quieran llamarse hombres, que ojalá algún día les digan así, con la naturalidad más pacífica del mundo, puedan tener el derecho a su identidad. Y la segunda, que a mí sí me partió el corazón, que después de todos, aunque yo entiendo lo que dice Dani, pero a mí sí me partió el corazón que después de todas estas manifestaciones de protesta por las muertes de los colegas, al otro día, que ni siquiera era día de quién es quién en las mentiras, aparece esa sección un miércoles y no veo yo nada de empatía desde los lugares donde en teoría tendría que haber algo de empatía por las muertes. Y no lo veo con otros sectores tampoco. Nada más.
Gracias, Jessica. Bueno, yo nada más quisiera hacer un comentario final ya para cerrar también, que es una diferencia que tengo ahí con el planteamiento que hacía ahorita Luisa, que ese me parece algo que se repite mucho, que se minimiza que no haya presupuesto para las instituciones que tendrían que tener un presupuesto mucho más robusto, particularmente porque cuando uno vas constatando en campo, y además entrevistando, dialogando con los funcionarios, no pueden operar nada prácticamente de lo que podrían, porque implica un proyecto estructural. El presupuesto implica un proyecto estructural para cada una de las instituciones si se quiere que tengan un resultado como el que tendrían que tener, Claro. que es lo más importante. No sé si es lo más importante, pero sí es muy importante porque no pueden operar. Y un ejemplo es la Comisión Nacional de Búsqueda con 89 personas trabajando, cuando dicen necesito por lo menos 300 para poder distribuirlas en el país, porque el abandono que hay ahí es tremendo y Claro. pues no, simplemente no solamente no hay, no hay un incremento al presupuesto, en términos inflacionarios hay un decremento en el presupuesto y sí me parece que es un punto importante que quería precisarte, mi querida Luisa. No, de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo solo decía, claro, digo, que coincidiendo que el presupuesto es importante, también que haya una cabeza, digamos, que lo ejerza correctamente, ¿no? Ahí está el ejemplo de la de Sol de Rosario Robles. Digo, pero efectivamente, tienes toda la razón. Se No, necesita que, pues, y aprovechando precisamente que hay personajes como Carla Quintana, como Alejandro Encinas, que dices, caray, tienes sí, personas muy capaces para llevar a cabo este trabajo, darles presupuesto. La gente de la audiencia dice, pues, ¿por qué no pide el presupuesto y se queda callado o algo? Es que no está fácil, pues también hay que entender cómo claro. se mira ahí arriba y luego cuando uno va conociendo a otros personajes que trabajan ahí, pues te das cuenta que están en campo minado ahí, también presiones políticas tremendas por muchos lados, está complejo también. Pero bueno, pues era nada más esto que quería señalar, mi querida Luisa. Y bueno, pues les queremos agradecer, mi querida Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, como siempre, un placer. Y como siempre, la gente celebrando y festejando esta mesa, esta querida mesa con las periodistas. Gracias. Gracias. Buen jueves. Bayoncito. Hasta luego, cuídense mucho. Suerte.